Primeramente, hermanos, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, los que me visitan en esta mañana, por hacer el sacrificio de estar en esta mañana aquí, a pesar de las inclemencias del tiempo. Y aún no, es cuando las cobijas están más calientitas en la cama, pero hicimos el sacrificio de estar en esta mañana aquí. Y con esto, hermanos, le decimos a Dios tres cosas con este sacrificio que hicimos hoy en esta mañana. El primero es que hace más de 2000 años fueron dos mujeres a ver el sepulcro del Señor Jesucristo, y estaba ahí abierta, estaba movida la piedra del sepulcro, y estaba el ángel y les dice: no está aquí el Señor Jesús, no está aquí el que ustedes buscan, sino que ha resucitado. El Señor resucitó el primer día de la semana, como hoy, y nosotros valoramos esa maravillosa resurrección del Señor Jesús. Y otro, hermanos, es que hoy es día del Señor, hoy es el primer día de la semana. Y otro es de que hoy es el primer domingo del año. Y dicen que lo que se comienza bien, se termina bien. Lo que comienza mal, se termina mal. Es momento de decirle, hermanos, a Dios lo que es valioso para cada uno de nosotros. Es este momento de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Hicimos ese grande sacrificio y Dios lo toma en cuenta. Dios va a tomar en cuenta esto que hemos hecho, hermanos, y a Dios no se le olvida nada de esto, de los sacrificios que hacemos cada uno de nosotros. Quiero llevar los hermanos a la Biblia en Salmos capítulo 130. Salmos capítulo 130, versículo del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti aclamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espero yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí, hermanos, el salmista está hablando acerca de Israel. Sabemos a través de la historia que Israel había pasado por muchas dificultades. Constantemente le fallaba a Dios. Constantemente caía en pecado Israel. Pero aquí el salmista, hermanos, dice que hay esperanza para Israel. Seguro que Dios no estaba, dice el salmista, seguro que Dios no está interesado en mantener un registro de pecados. El salmista espera adelante su perdón y apremia a todo Israel a que comparta su confianza y espera en Jehová. La predicación de esta mañana la he titulado Herido pero aún caminando. Israel había sido herido muchas veces, el pueblo de Dios. Muchísimas veces a través de la historia nosotros sabemos cuánto había sido herido Israel, pero sin embargo se mantenía caminando. Dios cuidaba siempre el remanente, Dios siempre estaba cuidándolo, y los hermanos fieles se mantenían aún caminando a través de las adversidades,
a través de los problemas y a través de todo lo que pasó Israel. Si nos dimos cuenta, hermanos, en la lectura, si pusieron atención, en el versículo 8 dice: Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién es Él? Da una, para reforzar este versículo, ¿se acuerdan cuando está el ángel hablando con José acerca de María, cuando iba a concebir al Señor Jesús? ¿Se acuerdan que le dice el ángel: no temas de recibir a María por mujer, porque lo que ella ha engendrado es del Espíritu Santo? Y dice en Mateo 1:21, dice: dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. El salmista esperaba que Dios hiciera algo, y Dios lo iba a hacer a través de Jesús, a través de su Hijo Jesucristo. Iba a redimir a Israel de todos sus pecados. Era herido una y otra vez, pero se mantenía caminando, se mantenía firme en lo que creía de Dios. Israel muchas de las veces ofendió a Dios. Muchas de las veces tuvo que andar con otros dioses, pero sin embargo seguía caminando. Era herido por todo aquello que le dañaba y todo aquello que le hacía mal, pero sin embargo aún Dios, como les decía, cuidaba del remanente. Dios los ayudaba y ellos seguían adelante. A través de los jueces vemos cómo se levantaba un juez, hacían lo bueno y moría ese juez y empezaban a caer otra vez. Y una y otra vez lo hacían. Pero sin embargo, Dios los mantenía en pie y a pesar de todo, seguían caminando. Momento tras momento, eran heridos, pero ellos seguían caminando. Heridos, hermanos, hemos sido a veces heridos por Satanás. En Job, capítulo 1, voy a invitar a que veamos a Job, capítulo 1. Conocemos ya esta historia, nosotros no la hemos oído en sermones, en seminarios, en clases acerca de Job. Y en Job capítulo 1, versículo 12, dice así: Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vemos, hermanos, no lo voy a leer todo para después explicarles, sino que ya conocemos nosotros, pero sabemos que Job, hermanos, era un hombre rico en aquella tierra. Era el hombre más rico. Tenía muchos bienes materiales, tenía muchos criados, tenía sus hijos, y no era uno, sino eran 10. Pero todo caminaba bien con Job, todo marchaba bien, como algunos de nosotros que todo está bien, entre comillas, todo está bien. Estamos bien, nuestra familia. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Aquí vemos que aparece, como se dice, el aguafiestas, Satanás. Vienen los hijos de Dios y entre ellos viene Satanás. Y Dios le dice a Satanás que de dónde viene. Y dice que de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo Job, a mi siervo,
que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No has considerado esto? ¿Y qué le dice Satanás? Pues sí, está contigo porque tú le das muchos bienes, está todo bien, todo marcha bien, está contento, está feliz, le has prosperado en lo material, en lo familiar. Pero Dios le dice a Satanás, está en tus manos. Por el permiso de Dios, Satanás puede atacar a sus hijos, pero con ese permiso. Y Dios le da permiso a Satanás que lo haga, lo pone en sus manos para que haga el mal a Job. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice que un día vinieron hombres y cayó fuego del cielo y acabaron en un momento, hermanos, una noticia tras otra, y acabaron con todos sus bienes materiales. Acabó con todos sus bienes materiales y aún también con sus criados. ¿Cómo se sentiría Job en su corazón? ¿Cómo estaba en su persona? ¿Cómo tenía su corazón en ese momento? Cuando había hecho todo esto Satanás, sin causa alguna. Luego viene la otra noticia triste para Job, que viene un fuerte viento del desierto y golpea contra aquella casa que estaban los hijos de Job comiendo, alegres. Cayó aquello encima de ellos y murieron todos. No uno, ni dos, ni tres hijos, sino 10 hijos en ese momento. ¿Cómo se sentiría Job en su corazón, hermano? ¿Cómo estaba? Había sido herido, pero aún se mantenía caminando. Se mantenía con esa confianza en Dios. ¿Cómo le llama a usted? ¿Cómo se le llama cuando los hijos han perdido a sus padres? ¿Cómo se les llama? Quedaron huérfanos. ¿Cómo se le llama a una esposa que ha perdido a su esposo? Quedó viuda. O una esposa que perdió a su esposo, quedó viuda. Pero ¿cómo se le llama a unos padres que pierden a sus hijos? No hay palabras para esto. No hay palabras. Pensamos que esto nunca suceda, pero sin embargo en Job sucedió. ¿Cómo estaba Job en su corazón? ¿Cómo estaba Job en su alma? Estaba herido. Estaba pasando por esta terrible situación. Se mantenía herido, pero aún caminando. En todo esto dice la palabra de Dios que en todo esto Job no pecó. Dice que Job se levanta, rasga sus vestidos, rapa su cabeza y se echa al suelo a adorar a Dios. Dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y qué decimos? Ya pasó lo que Job le está pasando. Ya pasó esta tormenta. Pero sin embargo, otra cosa, hermanos. Dice que estando en esa situación, se arrima a su esposa. ¿Y qué le dice su esposa? Viéndolo en esa situación. Maldice a tu Dios y muérete. Ahí vemos que, como se dice, ¿no?, le dio el tiro de gracia. Y Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatua, haz hablar. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no recibiremos? Dice que en todo esto no pecó Job
ni halló despropósito alguno. Y luego, hermanos, pensamos que ya acabó todo. Pero sin embargo vienen 3 amigos de él y le dicen que está así porque quizás pecó con Dios. Se mantenía herido Job, pero aún caminando. Y estos amigos creían que Job había pecado, por eso le estaba pasando esto. Pero oiga bien lo que voy a decir, hermanos. No podemos decir que todo sufrimiento es culpa del pecado de quien sufre. No, todo el sufrimiento no es culpa del pecado. Dios nos prueba. Pensamos que es el pecado el que nos tiene así, pero no, hermanos. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué tiene que sufrir el hombre? Es la pregunta que hace el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué también a veces padece el mal los inocentes? ¿Por qué? Decimos. La humanidad ha tratado de dar respuesta satisfactoria a estas preguntas. Y el libro de Job no resuelve el misterio, pero lo ilumina y ayuda a aceptar. Es de aceptar, hermanos, no sabemos nosotros los por qué. Algún día lo vamos a entender. Ahorita no lo entendemos. Y a veces nos preguntamos por qué. A veces decimos ¿por qué? Y cuestionamos a Dios, le decimos ¿por qué? Pero nosotros debemos de aceptar, hermanos, lo que estamos pasando. Nosotros debemos de aceptar lo que Dios está mandando. Y vamos a ser heridos, hermanos, una y otra vez, pero aún caminando. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él defiende su ministerio como apóstol, él en 1 Corintios capítulo 11, 23, lo pueden leer en su casa, dice que en el versículo 25, del 11, 25, de 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido un náufrago, una noche y un día estando como náufrago en alta mar. El apóstol Pablo había sido herido una y otra vez por Satanás para que no hiciera la obra del Señor, pero se mantenía aún caminando. En Listra, hermanos, el apóstol Pablo lo sacan casi muerto, lo apedrearon. Lo sacan casi muerto, pero aún él seguía predicando el evangelio. Y en lugar de que los hermanos lo animaran a él animaba a los hermanos y les decía que tenían que pasar por estas pruebas. Iban a ser heridos, pero aún caminando. También, hermanos, recordar cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que lo va a negar, y le dice el Señor a Pedro, le dijo Cristo, dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás lo ha prendido para zarandearos como a trigo. Dice: pero yo he rogado a ti para que tu fe no desmaye, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dice Pedro: Señor, yo voy a ir a la cárcel contigo, y aún es posible yo voy también a la muerte. El Señor le dice: antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces que me conoces. Fue herido por Satanás, por el diablo. Pero Satanás le pide permiso al Señor para podernos zarandear como a trigo. Y el Señor está pidiendo que nuestra fe no desmaye, que nosotros vamos a ser heridos, pero aún caminando. Heridos, hermanos, también vamos a ser por el pecado. Voy a empezar a primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13.
segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Herido, hermano, por el pecado. Dios perdona nuestro pecado, pero el pecado trae consecuencias. ¿Qué pasó después que Natán le dice a David? Le cuenta una historia acerca de un pobre y un rico, acerca de la corderita. Y cuando David dice: ¿qué va a pasar con aquel hombre? Va a pagar 4 veces y ese hombre merece la muerte, lo que hizo. Pero se llevó la sorpresa David de que Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Y qué pasó, hermanos? Estaba el hijo de David, que había tenido con Betsabé. Dios le dijo que el niño iba a morir a causa de su pecado. David le rogaba a Dios, se mantuvo lejos, apartado, orando a Dios, ayunando por el niño para que Dios lo ayudara y no muriera. Pero sin embargo el niño murió. Y dicen aquellas personas, los siervos de David, ¿cómo le decimos a nuestro Señor que el niño ha muerto? Si aún cuando estaba vivo él ayunaba y oraba y no quería comer. David entendió a través de sus siervos que el niño había muerto. Y él se levanta, adora a Dios, se viste, come, y los siervos dicen: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hace David esto? ¿Por qué hace mi Señor esto? Si aún cuando le decíamos que el niño vivía, hacía otro, oraba, ayunaba y quería estar solo. Dice David: él ya no puede venir a mí, pero yo voy a él. Era la primera herida a causa de su pecado. Y luego, hermanos, que pensamos ya quedó ahí todo lo de David. Pero no era el comienzo. Amnón, hijo de David, abusa de su hermana Tamar. Y luego, otro hijo de David, Absalón, mata a Amnón. Y luego Absalón, quiere ocupar el lugar de su papá. Y también muere. ¿Cómo se sentía David, hermano, en su corazón? ¿Cómo se sentía su alma? ¿Cómo se sentía él cuando había pasado todo esto? Era herido David, pero aún caminando. Dice el Salmo 23:5: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dejé confesar a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Y el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconciliado justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. También el proverbista, en Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no permanecerá, mas el que los confiesa se apartará, y si apartara, alcanzará misericordia. El ejemplo, hermanos, de Abraham. El ejemplo de Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Se acuerdan que Abraham ya había tenido otro hijo
que era Ismael antes de Isaac. Pero Dios no le pide a Ismael, Dios le pide a Isaac, al que amas, al que esperaste toda una vida, al de la promesa. Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Dice en Génesis 22, lo pueden leer. Este lo puede leer en su casa. Dice, dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se dice que eran 3 días de camino cuando sale Abraham con sus siervos y Isaac. Y cuando ya van a llegar, hermanos, al monte, cuando ya van a llegar a ese gran monte, se quedan los siervos de Abraham y les dice: aquí espérenos, vamos a ir al sacrificio. Dice: vamos y volvemos. Qué fe tan grande, hermano, la de Abraham. Sabía que Dios se lo podía dar otra vez. Les dice que van a volver. Pero ¿cómo iba Abraham al sacrificio de su hijo Isaac? ¿Cómo iba, hermano? Desde que Dios le dice, ¿cómo estaba su corazón de él? ¿Cómo estaba su alma cuando Dios le pide esto? Y cuando va junto a su hijo hacia el monte aquel, ¿cómo va? Roto su corazón, rota su alma. En la garganta sentía él un nudo, sentía un taco aquí en la garganta que no podía ni hablar. Y Isaac le dice: hijo, le dice Isaac: papá. Y le dice Abraham: sí, dime, hijo. Aquí va la leña, ahí va a ser el fuego también, ahí va a ser el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le dice a Abraham? El Señor se proveerá. Iba herido, hermano, por lo que le había dicho Dios, pero sin embargo, él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Cuando llegan, hermano, dice: prepara la leña, Abraham. Está preparado. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está él en su rostro, en sus ojos, cuando está preparando la leña y mira a su hijo Isaac? Y aún cuando lo pone en la leña y lo está amarrando, ¿qué le diría a su hijo? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué está pasando aquí? Y él, roto en su corazón, en su alma, lo estaba haciendo. Aún ya estaba ahí Isaac amarrado. Él tenía el cuchillo para degollarlo, como Dios se lo había pedido. Él lo iba a hacer, Abraham lo iba a hacer, ya tenía el cuchillo, lo iba a hacer. Y le dice el ángel: detente, no lo hagas, porque yo sé que tú no me rehusas lo que te digo. ¿Cómo estaba Abraham? Era herido, pero aún seguía caminando. También, hermanos, podemos ser heridos por la palabra de una persona. En el primer libro de Reyes, también podemos ser heridos por una persona. Pero una que seamos heridos, hermanos, por una persona, tenemos que seguir caminando. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo:
Así me hagan los dioses que aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Elías había tenido combates con los profetas de Baal, y vemos que la palabra de Dios que salió victorioso fue Dios a través de Elías, y lo había hecho así, pero esta mujer se enojó tanto que le hirió en su corazón a Elías. Una mujer. Lo vemos también con una mujer también, lo que le dice. Es como que a veces le tenemos miedo a las mujeres. Y aquí fueron las mujeres que hicieron esto. Fue una mujer lo que le dice esto ¿quién era Elías? El príncipe de los profetas. Él sabía que Dios estaba con él, con todo lo que había hecho. Y fue herido Elías en su corazón por lo que esta mujer dice. Y Elías sale corriendo, sale huyendo. Y dice la palabra de Dios que Elías mejor quería morirse ya. Había acabado con todos los profetas de Israel, habían acabado, solamente él quedaba y él quería mejor morirse. Pero sin embargo, Dios está con él. Y Dios no lo iba a dejar. Y Dios manda a su ángel hacia Elías. Y ahí en el versículo 7, hermano, leemos ahí en el 19:7, dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Nos resta mucho camino por delante, hermano. Nos resta seguir caminando. Vamos a ser heridos, pero aún caminando. Hemos sido heridos, hermanos, como congregación, una y otra vez. Hemos sido heridos, pero aún caminando. La congregación se mantiene caminando. También, hermanos, en lo personal también cada uno de nosotros hemos sido heridos. A veces hablan mal de nosotros, a veces nos trapean con nosotros, pero aún caminando. Alguien que no nos quiere, digamos, como congregación la prensa también de lo que se dijo, pero fuimos heridos por lo que se dijo, pero aún caminando. Seguimos caminando. Como familia también hemos sido heridos, pero nos mantenemos caminando. En el proceso de esta vida, hermano, vamos a ser heridos, pero vamos a confiar en el Señor. El Señor tiene respuesta a nuestro problema, a lo que nos suceda, y sabemos que lo hemos experimentado, que la mano de Dios ahí está, ayudándonos. Tenemos que confiar en el Señor. También, hermanos, la palabra de Dios nos prepara para lo que viene. ¿Qué viene? No sabemos, pero la palabra de Dios nos prepara. Tenemos que estar preparados para ese momento cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación. Tenemos que estudiar la palabra de Dios porque Dios nos está preparando. Tenemos que estar preparados y cuando venga aquello, saberlo enfrentar. Saber cómo actuar en ese momento. Sabemos que estamos en las manos de Dios y hemos sido heridos por Satanás.
como lo fue Job. Hemos sido heridos por el pecado, como lo fue David. Hemos sido heridos por la palabra de alguien, como lo fue Elías, pero aún caminando. No pretendo decirles, hermanos, que pasen aquí al frente, sino que al salir por esa puerta, recuerde que Dios nos está usando, que Dios quiere que nosotros nos preparemos y que lo tenemos que hacer para lo que viene. No sabemos qué viene, algo viene y tenemos que estar preparados. Hay una invitación y voy a pedir al hermano que pase. El Señor les bendiga.